A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de la... RTVC Noticias, emisión central. Cayó alias Majin Buu de las disidencias de las FARC, temido asesino de líderes sociales y políticos en Cauca. Leider Noscue fue reconocido por un tatuaje en su brazo. El gobierno lo buscaba con recompensa de 1.000 millones de pesos. Uno de los ataques más crueles de Majin Buu fue la masacre de 7 personas, entre ellas Karina García Sierra, candidata a la alcaldía de Suárez. Está intimidando a la población campesina para que votemos por Gustavo Petro Urrego. Asesinaron a Jesús Montaño, quien había hecho estas denuncias de constreñimiento electoral en Cauca. Los colombianos ya votan en segunda vuelta presidencial. Les contamos cómo avanzan las elecciones en las embajadas del mundo. Los candidatos se preparan para los días definitivos. Gustavo Petro les envió carta a policías y militares. Hernández se reunió con influenciadores de redes sociales en su finca. Polémica por un video en el que una profesora pone a sus alumnos a corear el apellido del candidato Petro. 320.000 integrantes de la fuerza pública se preparan para el operativo de seguridad. Esperen el reporte desde las regiones con los periodistas de los medios públicos. Somos el noticiero de las regiones. Es complicado el panorama en varios sectores del país por las lluvias. En Barranquilla se desbordó un arroyo en el barrio Rebolo. En Santander se hundió la banca en una vía a Barranca Bermeja. También hay problema en la vía a Las Palmas, en el valle de Aburrá. Sigue la vigilancia del cauce del río Bogotá por riesgo de inundaciones. Atención a esta preocupante cifra. Este año más de 6.900 denuncias de abuso sexual en colegios de Bogotá. Listo el decreto del Plan Decenal de Salud. Les explicamos cómo lo beneficia. Esta pantalla está encendida hace 68 años. ¡Feliz cumpleaños, Televisión Pública! Tenemos una crónica histórica de la primera transmisión. Y en deportes, Perú fuera del Mundial. Perdió el partido de repechaje ante Australia. Australia clasifica al campeonato del mundo. A Strange Loop fue el ganador a Mejor Musical en los Tony Awards. En Cultura, el resumen de estos premios que galardonan lo mejor del teatro en Broadway. Buenas noches. Fuerte golpe de la fuerza pública a las disidencias de las FARC. Fue abatido alias Majin Buu, un peligroso señalado asesino de candidatos y líderes sociales en el Cauca. La fuerza pública ofrecía recompensa por este hombre identificado como Leider Joanny Noscue. El cuerpo fue reconocido por un tatuaje, pero no ha sido posible ubicarlo en la zona. ¿Por qué, Lizeth Martínez? Buenas noches. Lina, muy buenas noches, la saludo a esta hora desde el occidente de la capital. Precisamente fue el presidente Iván Duque quien confirmó la neutralización de alias Majin Buu luego de que las autoridades hubieran recibido información que les permitiera dar con el paradero de este asesino, digamos, de este disidente, que recordemos era uno de los principales cabecillas de estas disidencias de las FARC y que además comandaba el frente Jaime Martínez. Precisamente el presidente Iván Duque, en conjunto con el ministro de la Defensa Diego Molano, y con la cúpula militar entregaron todos los detalles de cómo fue este operativo para dar con su paradero. Hacia las 3 de la mañana y luego de varios días de seguimiento por parte de hombres de la tercera división del ejército, fue abatido en Suárez, Cauca, alias Majin Buu, uno de los hombres más buscados en Colombia. En la vereda Santa Bárbara, y es cuando ya nuestra inteligencia, la tercera división del ejército, empiezan a hacer ya tareas de fijación. Una seña particular en una de sus extremidades permitió la identificación por parte de los soldados. Uno de los símbolos distintivos en la siguiente era el tatuaje que utilizaba este bandido en uno de sus brazos, donde se ve no solamente su nombre, sino que este era uno de los símbolos
de mayor distinción. Leider Joanny Noscue, alias Majin-Buu, quien era uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC, tenía a su cargo aproximadamente 1.800 hombres. Después de haber dado de baja en el mes de enero a alias Junior, asumió todo el comando de las disidencias de las FARC en el suroccidente del país por instrucciones directas de alias Gentil Duarte. Y fue ese poder que le fue otorgado que se convirtió en el terror del suroccidente colombiano. Una tortura permanente por la extorsión que cometía, por los crímenes que desarrollaba en esa zona. Alias Majin-Buu precisamente era uno de los principales perpetradores de asesinatos de líderes sociales y también de líderes ambientales, por lo cual el ministro de la Defensa, Diego Molano, destacó estas actividades que permiten combatir a estas estructuras criminales. Una de las muertes que estremeció al país fue la de la excandidata por la alcaldía de Suárez, Cauca, Karina García Sierra, el 29 de agosto del 2019. Miembros de la columna móvil Jaime Martínez, comandados por alias Majin-Buu, interceptaron el vehículo en el que se movilizaba la candidata por el corregimiento de Betulia. Por al menos 15 minutos mantuvieron ráfagas de fusil. La masacre dejó 7 muertos. Posteriormente atacaron la camioneta con granadas, dejando el vehículo en llamas con los cuerpos adentro. En un primer momento, las autoridades pensaron se trató de un secuestro al no evidenciar los cuerpos a simple vista. Sin embargo, se determinó que los cuerpos se habían fundido con el metal y las partes del vehículo calcinadas. A la lista de masacres perpetradas por orden de Majin-Buu se suma la de la gobernadora indígena Cristina Bautista en Toribío, Cauca, el 29 de octubre del 2019. La lista de los líderes sociales asesinados por Majin-Buu es consolidada por las autoridades. Y de hecho, en su trayectoria criminal, es responsable por la línea de mando en el caso de asesinatos de líderes sociales y líderes ambientales, como el caso de Brenner Ucuñame, joven líder ambientalista de 14 años, o como el caso de Albeiro Camayo, líder indígena que también fue asesinado recientemente. Otro de los casos que estremeció a la región fue el asesinato en la vereda Dos Aguas, zona rural de Suárez, de un hombre que salió en moto con sus 2 hijas de 9 meses y 5 años por violar el toque de queda el 8 de mayo del 2020 a manos de hombres de la estructura Jaime Martínez. Lisset, sobre Majin-Buu pesaban 3 órdenes de captura. ¿De qué otros delitos es responsable? Juan Carlos, pues como usted bien lo menciona, tenía 3 órdenes de captura, recordemos, por los delitos de secuestro extorsivo, por concierto para delinquir y por extorsión agravada. Adicionalmente, como ya lo mencionábamos, por ser uno de los principales perpetradores en el asesinato de líderes sociales, pero también sopesaba sobre él que hasta el 2020, recordemos, habría participado por lo menos en 12 ataques a la población civil, 44 ataques contra la fuerza pública y 8 ataques contra la infraestructura. Actualmente era comandante del grupo conocido como Columna Móvil Jaime Martínez y responsable de las acciones terroristas del Comando Coordinador de Occidente, conformado por 2 estructuras y más de 1.800 hombres. Alias Majin-Buu asumió ese frente tras la muerte de Euclides España Caicedo, alias Junior, en enero de este año. Este bandido sale el 8 de febrero en un video amenazante donde ya se autoproclama como coordinador de estas estructuras. Contra él, las autoridades habían emitido 3 órdenes de captura por secuestro extorsivo, concierto para delinquir y extorsión agravada. Además, se ofrecía una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos. Majin-Buu habría participado en el ataque terrorista con carro bomba en la estación de policía de Santander de Quilichao, que dejó 3 policías muertos y 7 heridos en 2019. Noscue era indígena nasa y comenzó su prontuario en el año 2003 como miliciano de las extintas FARC, y aunque con la firma de los acuerdos de paz llegó a estar acreditado ante la jurisdicción especial, fue expulsado en el año 2019 porque desde el 2018 había conformado un grupo de disidencias para seguir delinquiendo. Por otro lado, el ministro de Defensa, Diego Molano, hace pocos minutos también confirmó que fue capturado alias Alexis, que recordemos es uno de los disidentes de las FARC y junto con otros 3 sujetos. Adicionalmente también aseguró fue neutralizado alias Mechudo, que recordemos también hacía parte de las disidencias de las FARC. Vuelvo con ustedes a estudio, me despido aquí desde el occidente de la capital. Lisset Martínez, RTVC Noticias, Conectados 24/7. Conectados 24/7, muchas gracias, Lisset. Un líder indígena que había difundido información sobre supuestos constreñimientos para votar por el pacto histórico fue hallado muerto en las últimas horas en Cauca. Las autoridades investigan.
Jesús Antonio Montano se encontraba desaparecido desde el 5 de junio y 8 días después encontraron su cuerpo en estado de descomposición en el sector La Rejoya, en zona rural de Popayán, en el Cauca, muy cerca de su vivienda. Tenía 53 años y hace un par de semanas denunció que las FARC constreñían al elector en el Cauca. La estructura criminal de alias Carlos Patiño está intimidando a la población campesina y a otros municipios del sur del Cauca para que votemos por Gustavo Petro Urrego. También denunció amenazas de muerte por manifestar su apoyo al entonces candidato a la presidencia Federico Gutiérrez, quien trinó. Estaba amenazado por disidencias FARC por apoyarme. Qué dolor tan grande. La Fiscalía asumió la investigación y 2 fiscales especializados estarán al frente del caso. Tendría que ver con la denuncia de constreñimiento electoral de las disidencias de la FARC que él hizo en sus redes sociales. A él, precisamente, y a su comunidad, toda la solidaridad. En los últimos días, Montano había iniciado acciones legales en contra de los directivos del Consejo Regional Indígena CRIC, quienes, pese a encabezar el liderazgo de esta comunidad, no se han pronunciado sobre el asesinato de uno de sus integrantes. La Iglesia denunció riesgos por posibles delitos electorales en 160 municipios del país. El gobierno ya respondió. Omar Hernández en la Casa de Nariño. Muy buenas noches. Hola Juan Carlos, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues el ministro del Interior, Daniel Palacios, ha dicho que tiene los ojos puestos y presencia de la fuerza pública en varios municipios con el fin de evitar hechos de alteración del orden público o inconsistencias de cara a las elecciones del próximo domingo. Existen en el país en promedio unos 120 municipios de riesgo medio, donde habría que tomar medidas. Hay municipios de riesgo electoral alto, estamos hablando de 160 municipios, y finalmente tenemos un grupo de unos 95 municipios de riesgo extremo. Más de 20.000 hombres que estarán dispuestos en los lugares donde hay mayor riesgo y donde se han identificado situaciones de constreñimiento electoral. Iniciamos Colombia, mi elección 2022 con la agenda de los candidatos. Continúan los movimientos en la campaña del pacto histórico. El candidato recibió nuevos apoyos y le envió un mensaje a la fuerza pública. Gustavo Petro comenzó la semana enviando un mensaje a policías y militares. Haremos las reformas necesarias para que los ascensos, las representaciones en el exterior, las condecoraciones y los reconocimientos sean por méritos. Siempre me he preguntado, ¿por qué un buen soldado o un buen patrullero no puede llegar a ser general? Además, hizo pública su declaración de renta, donde se ve que su patrimonio líquido total es de 229 millones de pesos. La agenda de Gustavo Petro en su última semana de campaña también inició con varios movimientos en su equipo de trabajo. Los petrovideos obligaron a Roy Barreras a apartarse de la campaña a pocos días de la segunda vuelta presidencial. Me aíslo totalmente estos últimos días de campaña para no seguir siendo usado como flanco de ataque contra Gustavo Petro. Ante la salida de Barreras aparecieron los apoyos de Juan Fernando Cristo y Angélica Lozano. El pacto histórico radicó una solicitud ante el Consejo de Estado para la compra del software auditor de las elecciones. Un incidente urgente para que se declare la obligatoriedad inmediata a la organización electoral para adquirir la auditoría internacional del software de escrutinios. Desde la campaña aseguran que su contendor, el ingeniero Rodolfo Hernández, también tendría una imputación por acoso laboral. Estrellas de las redes sociales, integrantes del gabinete de su alcaldía y otras personalidades estuvieron hoy cerca de Rodolfo Hernández para manifestarle su respaldo. En su finca en Florida Blanca, Santander, Rodolfo Hernández recibió a un grupo de influencers para hablarles de sus propuestas de emprendimiento para la juventud. Y las que están naciendo como empresarias, sean hombres o mujeres, no importa, estamos estudiando realmente no hacer descargas fiscales hasta que no tenga una estructura ósea que sea capaz de recibir la carga. Su esposa, Socorro Oliveros, también se involucró en las cámaras. Yo esto se lo dedico, todo esto que a mí me ha pasado, yo digo, esto es un propósito que yo tengo en la vida.
En los últimos días se han unido a la campaña David Luna, exministro de las TIC del gobierno de Juan Manuel Santos, Alejandro Eder, excandidato a la alcaldía de Cali, y el empresario Mario Hernández. Así conservamos la libertad, la democracia, la seguridad. También lo respaldó su gabinete cuando fue alcalde de Bucaramanga a través de una carta. Hernández nos convocó a luchar contra la corrupción, el clientelismo y la mediocridad del Estado. A esta hora el candidato habla de tecnología, emprendimiento e innovación a través de una transmisión en vivo en redes sociales. Hay polémica por un video en el que decenas de niños de un colegio en Medellín gritan el apellido del candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro. La Secretaría de Educación de la ciudad investiga lo sucedido y el Ministerio de Educación se pronunció. La polémica nació por este video, al parecer grabado en un salón de preescolar de una institución educativa oficial de Medellín. De inmediato, la ministra de Educación emitió su concepto. Yo creo que el rechazo debe ser de parte de todos los estamentos de la sociedad, porque los derechos de los niños se respetan. El video, que se volvió viral, generó una investigación de la Secretaría de Educación de Medellín supervisada por el ministerio. Las aulas no son para hacer política, las aulas son para trabajar educación, desarrollo integral. Venimos además de una pandemia donde a lo que nos tenemos que dedicar es a eso, a trabajar en esos temas. El Ministerio de Educación recordó que cualquier funcionario de las instituciones públicas tiene prohibido participar en campañas políticas. La ley tiene taxativamente definido para quienes somos funcionarios públicos, me incluyo, mi equipo, los secretarios de educación y todos los maestros y rectores de instituciones públicas, tenemos prohibido participar en estas actividades o hacer de las instituciones educativas parte de estas actividades de proselitismo. La investigación continuará y se espera que se aclare el origen de la grabación. Y avanzan con normalidad las elecciones en el exterior, así lo informó hoy la Cancillería, que además explicó que son 250 puestos de votación en 67 países. 6.509 connacionales han acudido a las urnas en la primera jornada electoral. Hasta el momento, los puestos con mayor votación han sido Madrid con 1.644 votantes y Londres con 744. Son 1.353 mesas de votación, donde 972.764 colombianos en el exterior podrán votar en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde hasta el próximo 19 de junio. Votan durante 7 días, todos los días se hace el escrutinio de mesa, se guarda los formularios C14 de los jurados de votación y el escrutinio lo hace el Consejo Nacional Electoral a partir del día lunes que empiezan a llegar los documentos electorales. En Colombia podrán ejercer su derecho al voto 38.029.475 ciudadanos en 100.809 mesas que se instalarán en 12.263 puestos de votación. Las personas que votaron en primera vuelta lo podrán hacer en el mismo puesto y mesa de votación. Quienes no votaron en primera vuelta pueden consultar su puesto de votación en el aplicativo Infovotantes. Los jurados de votación serán los mismos de la primera vuelta. El Ministerio de Defensa confirmó que 320.000 integrantes de la Fuerza Pública garantizarán la jornada de elecciones del domingo. Ronda con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En norte de Santander son 63 las mesas de votación que desde ya están habilitadas en 3 puntos de la frontera colombo-venezolana y que esperan a 125.109 colombianos residentes en el vecino país de Venezuela para que adelanten su derecho al voto. Por estos puestos solo podrán cruzar quienes tengan su cédula inscrita en el consulado de este país. Con 4 mesas de votación instaladas, inició la jornada electoral de segunda vuelta presidencial en el municipio fronterizo de Maicao, en La Guajira, para que cerca de 60.000 colombianos radicados en Venezuela puedan ejercer su derecho al voto. De acuerdo con las autoridades, la jornada hasta el momento transcurre con total normalidad. La noticia en Sucre tiene que ver con la decisión de la Comisión Electoral en compañía de la Fuerza Pública de incrementar el pie de fuerza en diferentes subregiones del departamento con el objetivo de garantizar el proceso electoral cuando se elige el nuevo presidente de Colombia. Y siguen los estragos de las lluvias en las regiones. Revisemos en el mapa. En Barranquilla, más de 300 viviendas resultaron afectadas por arroyos durante este fin de semana. En San Estanislao, Bolívar, 2.000 personas están perjudicadas por un daño en el canal del dique. En el departamento de Antioquia, 2 vías nacionales están agrietadas. Situación similar en Santander, donde se dio la banca de la vía a Bucaramanga-Barranca.
En Cundinamarca, el río Bogotá se desbordó en 4 municipios cercanos a Bogotá. Preocupa el alto nivel de sus aguas. Igualmente, en Pasto destinaron ayudas humanitarias para 600 personas de 12 barrios inundados y en Puerto Asís temen que se desborde el río Putumayo. Vamos a una ronda con nuestros corresponsales. Ojo a este dato. Según Gestión del Riesgo, cayó el 15% de las precipitaciones calculadas para todo el año en Barranquilla. El Cibeleño, buenas noches, adelante. Muy buenas noches, mire, yo la saludo desde el barrio Rebolo al suroccidente de Barranquilla, uno de los sectores afectados por las lluvias de este fin de semana que provocaron el desbordamiento del caño de la Uyama y un arroyo que lleva el mismo nombre. Aquí, como en el sector de La Luz, hay 360 casas afectadas. Sin embargo, aún puede ser mayor este registro, ya que falta el censo en el barrio La Chinita. Las autoridades ya iniciaron la limpieza del caño de la Uyama. Sin embargo, los habitantes de esta zona lo que piden es una solución definitiva y la ayuda del gobierno distrital. Con la maleta afuera y las paredes de las casas húmedas están los habitantes del sector de La Chinita en Barranquilla, luego del desbordamiento de un caño y un arroyo. Fuimos afectados gravemente, se nos dañó por lo menos lo que es la nevera, los muebles, ropa que se nos dañó, ventiladores. En el sector, los moradores de la zona salieron a protestar pidiéndole al alcalde que les responda, ya que señalan ellos habían alertado sobre lo que podía ocurrir. Porque desde hace más de 6 meses se le estuvo advirtiendo al alcalde del problema que estaba sucediendo por la falta de dragado del arroyo de Rebolo. Por su parte, el alcalde de la ciudad manifestó una solución definitiva para el caño de la Uyama y ayudas para estas familias. Son más de 4 kilómetros en donde vamos a profundizar, ampliar y proteger la sección del caño. ¿Esto con qué fin? Con que el agua que llega al caño pueda ser absorbida por el caño de la Uyama. Los afectados temen por las próximas lluvias y esperan solución definitiva. Y mucha atención porque una tormenta con vendaval incluido azota un gran sector de Bucaramanga y Piedecuesta. Pablo Fuerman, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenas noches. ¿Qué tal, compañeros y televidentes? Pues aquí en la capital de Santander las vías literalmente se convirtieron en ríos. Pues les contamos que desde hace un par de horas se reportaron varias emergencias en distintos barrios del área metropolitana de Bucaramanga. Los municipios más afectados han sido Piedecuesta y también Florida Blanca. Allí varias personas se han quedado dentro de sus vehículos pues atrapados. Los organismos de emergencia a esta hora pues están acudiendo a esos llamados en distintos puntos del área metropolitana de Bucaramanga. Precisamente hablando de lluvias, en el kilómetro 80 entre el sector de La Puente y la vereda Lisboa en el municipio de Lebrija se construyó y se entregó hace cerca de 12 días la ruta del cacao, cerca de 25 kilómetros. De esos 25 kilómetros, 100 fueron afectados por las lluvias de los últimos días. Al menos 1000 familias habilitó un canal. Los de la ruta del cacao afirman que esta situación era previsible, ya que al parecer hay una falla geológica en el tramo que colapsó. Los desplazamientos en masa que estamos mirando aquí en la funcional 8 demuestra que empresas de transporte deben tomar vías alternas que afectan directamente el bolsillo de los usuarios. Un costo de más de 2.5 billones de pesos y está en un 90% terminada. Las afectaciones son de aproximadamente 100 metros. Y ahora nos vamos a Antioquia. Medellín está en alerta de inundaciones por incremento de las lluvias. Cerca de 70 municipios antioqueños están en riesgo de derrumbes. Ismael Tobón, buenas noches, adelante. Hola, ¿qué tal, Carolina? Televidentes, muy buenas noches. Pues esta situación tiene, por supuesto, muy preocupados a los pobladores de estas localidades del departamento de Antioquia, pero también hay gran preocupación, especialmente en los transportadores, que se ven muy afectados con la caída constantes de derrumbes en las principales vías de la región. Los deslizamientos mantienen cerrada la vía Medellín-Urabá a la altura de Santa Fe de Antioquia y la ruta Medellín-La Pintada por desprendimiento de la banca. Es importante recordarles que debemos conducir con mucha precaución por las fuertes lluvias que se están presentando en todo el departamento. El golpe económico para los transportadores de carga es grande.
se tasan unas pérdidas día con día alrededor de más de 1.000 millones de pesos. Esto no deja de un lado precisamente situaciones como el suroeste antioqueño, en la cual ya vamos a cumplir alrededor de 4 meses por la afectación sobre estos corredores viales. Los pasajeros y las empresas de transporte viven también una situación complicada. Son más de 500 millones de pesos en pérdidas actualmente para el transporte intermunicipal. Aún no se conoce cuándo regresará el flujo normal en las vías. La maquinaria amarilla trabaja para por lo menos dar paso a un carril. Y cerramos esta ronda en Bogotá porque sigue la vigilancia estricta al nivel del río Magdalena. Hay varios puntos de la cuenca con alerta roja. Sergio Granda, buenas noches. Así es, muy buenas noches. Luego de un puesto de mando unificado en la gobernación de Cundinamarca, se mantiene la alerta roja para los municipios de Apulo, Tocaima, La Mesa y también Girardot. Muy cerca a la desembocadura del río Bogotá sobre el Magdalena. Ha indicado el gobernador que allí se hace vigilancia especial no solo en estos dos afluentes, sino en las quebradas subyacentes para evitar situaciones como las presentadas específicamente en Tocaima, en donde este fin de semana 65 familias resultaron damnificadas. El IDEAM mantiene las alarmas encendidas por los altos niveles del río Bogotá generados por las fuertes lluvias. El IDEAM recomienda mantener condiciones extremas preventivas ante la presencia de esta primera temporada de lluvias. Preveemos que a partir del día miércoles se incrementen nuevamente las precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Los municipios que aún tienen alerta roja en Cundinamarca siguen siendo Apulo, Nemocón, Tocaima y Girardot. Están haciendo un recorrido por toda la cuenca media para revisar los jarillones y saber dónde debemos hacer intervenciones de reforzamiento. Se realizará una reunión con expertos para evaluar el comportamiento del río Bogotá. Según el IDEAM, se esperan fuertes lluvias este miércoles 15 de junio en todo el país. Atentos a esta cifra. Este año han sido denunciados casi 7.000 casos de abuso o violencia sexual contra menores de edad en Bogotá, en colegios de la ciudad. El distrito lanzó una campaña de prevención y denuncias. En la capital, entre enero y mayo de este año, en colegios públicos y privados se registraron 6.907 alertas de abuso o violencia sexual en contra de niños y niñas. Casi un tercio de las denuncias de las que nos enteramos entran es por acá, entran es por los colegios. En el 61.4% de los casos denunciados, los presuntos agresores son familiares y en el 38.4% son profesores o compañeros del colegio. Estamos haciendo todos los procesos disciplinarios cuando el presunto agresor es un docente. Los casos ya están en poder de la Fiscalía, que adelantan las investigaciones. Por su parte, el distrito lanzó la campaña Pilas Ahí para seguir identificando en entornos escolares hechos que victimicen a los menores de edad. Pilas ahí. Si te amenazan con publicar contenido íntimo en el que apareces, eso es violencia sexual. Que te toquen de una manera que te incomoda, no es normal. Pilas ahí, cuéntanos. Quien conozca un caso de acoso o violencia sexual puede denunciar a través de la línea 123 o puede dirigirse a la orientación escolar de cualquier colegio público o privado de Bogotá. Y hay preocupación en el país por el aumento de la ocupación en las UCI pediátricas en algunas ciudades por enfermedades respiratorias en esta temporada de lluvias. Medellín y Bogotá se acercan a su tope y en Tunja no hay disponibilidad de camas. La situación se debe al primer pico respiratorio de 2022 que golpeó con fuerza al país y aumentó los casos positivos de COVID-19. La ocupación de UCI pediátricas preocupa en Antioquia porque llegó a 86%, en Medellín subió a 89%, pero por ejemplo en el Hospital San Vicente, uno de los más importantes de la ciudad, la ocupación ha llegado a 250%. En el momento en adultos tenemos una ocupación del 153%, en infantil tenemos una ocupación del 242%. 83% de las UCIs de Bogotá están llenas y en las últimas 2 semanas llegaron a 93%. A pesar de la reducción, la Secretaría de Salud recomendó seguir usando el tapabocas. Niñas y niños menores de 5 años tenemos un pico respiratorio muy alto que sí nos ha generado muchas dificultades.
En Boyacá la ocupación de UCI es de 86%, pero en Tunja está en 100%. Según la Secretaría de Salud de la ciudad, no les quedan camas. El Ministerio de Salud llamó a padres y estudiantes para que se cuiden en esta temporada de vacaciones. Colombia podría enfrentar un quinto pico por COVID-19. El presidente Duque llamó a no bajar la guardia por casos de COVID. Dijo que el país está en una leve curva de contagios. Y estamos viendo que en varios países de América Latina se está empezando a ver un brotecito, un piquito, por llamarlo así, en términos de contagios. Y Colombia no es la excepción. Hemos visto cómo en los últimos días, comparado a las últimas semanas, se han subido un poco más los contagios. No podemos, afortunadamente, decir que eso se está presentando también en términos de la letalidad. El Gobierno Nacional firmó el decreto de plan de salud decenal que busca mejorar la salud y el bienestar, y en este informe les explicamos. Con esta firma se selló la iniciativa que trae varios beneficios a la ciudadanía. La visión del Plan Decenal de Salud Pública se materializa en diferentes fines que buscan el mejoramiento de las condiciones de vida, bienestar, calidad de vida de los habitantes de Colombia. Entonces, este es un plan decenal que va a catapultar el concepto de la prevención en materia de salud. El presidente Iván Duque dijo que este plan decenal de salud pública es el de la pospandemia. Este plan decenal no es un plan cualquiera. Es un plan que se da después de haber sufrido la peor crisis de la salud pública global. Durante el acto, Duque confirmó la apertura de una oficina en Colombia del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Y eso se debe al reconocimiento de la investigación y el trabajo de epidemiología de campo de nuestro país. El jefe del Estado explicó que el plan decenal permitirá asumir los nuevos retos en salud pública para la próxima década. La televisión en Colombia, es decir, esta pantalla donde tenemos el placer, el honor de vernos, cumple 68 años. Con el numeral La televisión pública es calidad, durante todo el día hemos destacado el avance de la industria por más de 6 décadas. Hoy estamos a la vanguardia. Esta pantalla está encendida hace 68 años. Ocurrió un 13 de junio, pero de 1954. De ahí en adelante son millones de secuencias e imágenes que es lo mismo que decir la historia reciente de un país y una sociedad contada desde la caja mágica. La televisión llegó para transformarnos. Nació con el objetivo de educar, luchar contra la alfabetización y garantizar el acceso al arte y la cultura. Pero de esos años educativos y los primeros rudimentos pasamos pronto a la gran industria del entretenimiento, en la que hoy la televisión pública es protagonista. En los pasados premios India Catalina, por ejemplo, los galardones más importantes en Colombia, cuando RTVC estuvo nominado a 37 categorías y ganó 11. Es que no sé en qué momento me llené de mocosos a los que no tengo nada para darles. Emma Reyes, la huella de la infancia, fue la estrella de la noche con 4 estatuillas, entre ellas Mejor Telenovela. La televisión se ha convertido en una herramienta fundamental y de identidad y una ventana de nuestras regiones al mundo. En el nuevo reto, la transformación digital, los pasos también son firmes. Con más de 24 millones de visitas, la televisión pública colombiana sigue conquistando audiencias. RTVC Play cuenta con más de 1.200 títulos, entre documentales, largometrajes musicales, series, clips y podcasts. Un universo inmenso disponible para disfrutar a la hora que usted elija. ¡Feliz cumpleaños, Televisión Pública! Y es que desde hace 68 años nuestra manera de ver el mundo no es la misma. Gracias a esa televisión precisamente y a la sociedad ha pasado por todas las emociones a través de novelas, noticieros, Carolina, series, concursos musicales. Así es, Juan Carlos, y es que miles de personas han ayudado a escribir esta historia, que en parte también es la historia de nuestra sociedad. Y el 11 de junio de 1954 se hizo la luz, otra vez. Quizá no con los millones que puedan estar viendo esta imagen y escuchando el sonido que presidió para siempre la palabra de los presidentes. De este país en el futuro. Ante la sorpresa de quienes pudieron contemplar la primera señal en los 1.500 televisores que acababan de llegar al país. Como en un trono real, el general Rojas Pinilla abrió una ventana pequeña ese día y con el tiempo infinita.
Así comenzamos un ejercicio para comprendernos y entendernos más allá de los periódicos y fotografías de los escasos álbumes. Desde el humor blanco y sin prevenciones de los primeros años, pasando por la música tan local como autóctona. Un descubrimiento permanente y un orgullo por ser descubiertos en este punto del mapa. La experiencia con los programas y los comerciales en vivo fue la antesala de novelas, noticieros y series. Cada vez más vinculante, transformó el concepto familiar hasta crear un modelo en torno al aparato encendido en la mitad de la sala. Si el Papa, la Luna y el mundo en general comenzaron a existir para la mayoría, fue porque la imagen, alguna vez, valió más que 1000 palabras. Y luego se volvió a hacer la luz 25 años después, cuando se abrieron los ojos para que la imaginación no se quedara en 2 colores. Se hizo más diversa, amplia y convergente. Retrató o simuló retratar lo que somos, nuestra vida, nuestro humor, nuestros gustos. Ustedes pueden hacer muchísimo porque en esas regiones olvidadas. La vida de cada uno podría contarse como cada capítulo de la historia de la televisión en Colombia. Entre risas, lágrimas, suspenso, acción, crisis, esperanza. Entre el interior y el país que no conocemos. Entre nuestros miedos y el amplio universo más allá de las fronteras. La luz que se encendió hace 68 años parece eterna, tan cotidiana que sorprende a muy pocos, tan democrática que llega para todos, tan real desde que se activa con un botón o con un comando de voz. A la televisión colombiana, ¡feliz cumpleaños! El ejército ucraniano admitió que las tropas rusas lograron expulsar a sus soldados de Severodonetsk, ciudad clave por cuyo control se enfrentan ambos bandos desde hace semanas. La declaración sucede el día 110 de la invasión. El centro de Severodonetsk ya está en manos de las tropas rusas. El gobernador de la región de Luhansk, de donde esa ciudad es el centro administrativo para la parte controlada por las autoridades ucranianas, confirmó que sus fuerzas habían sido repelidas de la zona. Los separatistas prorrusos que combaten en esta región afirmaron que las últimas divisiones ucranianas en Severodonetsk estaban bloqueadas. Severodonetsk ha quedado prácticamente bloqueado después de que ayer volaran el último puente que lo conectaba con Lysychansk. Esas divisiones ucranianas que están allí están ahí para siempre y tienen 2 opciones, o seguir el ejemplo de sus compañeros de servicio y rendirse o morir. No hay otra opción. Para Moscú, controlar Severodonetsk allanaría el camino para hacerse con otra gran ciudad del Donbass, Kramatorsk, que sería clave para conquistar toda la región fronteriza, que en parte ya está en manos de los separatistas desde 2014. Pero los combates prevalecen en otras partes del país. La caída de 3 misiles rusos provocó la evacuación de 4 ciudades en el norte y la policía de Kiev informó que 7 cuerpos fueron encontrados este lunes en una nueva fosa cerca de Busha. Por eso el presidente Volodymyr Zelensky sigue rogando a sus aliados occidentales que lo ayuden para detener la ofensiva rusa. Ayúdennos a acelerar el suministro de armas a Ucrania para que podamos liberar los territorios ocupados. Necesitamos poderosas armas ofensivas, sin las cuales la guerra solo se alargará, se retrasará su final y aumentará el número de víctimas. Zelensky afirmó que la batalla del Donbass seguramente pasará a la historia militar como una de las más violentas de Europa. Según el ministro de Defensa ucraniano, hasta 100 soldados de su país mueren y 500 resultan heridos cada día. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Pues lastimosamente a la selección de Perú no le alcanzó para llegar al Mundial de Qatar. Perdió en el repechaje ante la selección de Australia. Todo esto terminó 0-0 y después todo sucedió en la tanda del tiro penalti, en donde el gran arquero de la selección australiana, Andrew Redmayne, fue la figura. El protagonista no solo lo es por su peculiar manera de desconcentrar al rival, sino por atajar penales. Ya lo había mostrado hace 3 años en una final australiana dándole el título a su equipo Sydney. Y a eso entró Andrew Redmayne. Entró a poner a su país en el Mundial ante un Perú que lo intentó en el partido. Evitó llegar a los penales e incluso su arquero Pedro Galese tapó el primero en la ronda. Pero Luis Advíncula erró el suyo en la tanda. Posteriormente, Alex Valera, con el peso de la ilusión de su país en los hombros, cayó ante la estrategia del arquero australiano. Los canguros a Qatar y la blanquirroja a casa. Estuvimos cerca, pero bueno, la
lamentablemente no se dio. Ahora la incertidumbre por la continuidad del técnico que los puso a disputar con los mejores se lleva la atención. Cuando lleguemos a Lima, ya es momento después de replantear muchas cosas, de analizar. La tristeza y el dolor son obvios, pero la enseñanza que queda es que más allá de la estrategia que pueda tener el arquero rival, no hay nada que pueda, con un penal bien cobrado. Y ahora hablamos de nuestro fútbol profesional colombiano porque Millonarios ya anunció su primer refuerzo después de la eliminación de los cuadrangulares finales. Se trata de Luis Carlos Ruiz, el goleador de Cortuluá, que tiene 35 años y justamente llega a reforzar esa posición en donde ha sido tan complicado para el equipo de Gamero poder ubicar a alguien y sobre todo marcar gol, que podríamos decir que fue eso que le faltó al equipo millonario para llegar a la final. Pasaron 6 meses, pero el resultado fue el mismo. Ganó contra América, pero quedó afuera de la lucha por el título. Nosotros nos vamos triste porque queríamos ir a la final. Esta vez empate contra Nacional, afuera de la lucha por el título. Nosotros queríamos ir a la final. Para reforzar, Millonarios trajo un arquero, pero no le salió bien porque hasta el mismo Gamero sabe cómo es el fútbol, aunque ahora va a corregir con el ingreso de Luis Carlos Ruiz. El fútbol es de goles. El fútbol es hacer un gol más que el oponente. Al profe no le gusta una palabra. Yo hoy aquí no hablo de fracaso. Fracaso es aquel que no lo intenta. Pero tiene que aceptar lo que es, aunque pueda tener una oportunidad más en el otro semestre. Si los directivos me dicen a mí que tengo que dar un paso acostado y la afición no quiere que yo esté aquí, créame que lo doy un paso acostado. Culpa de la dirigencia que no refuerza el equipo como se debe. Culpa del entrenador porque en el fútbol lo básico son los goles y si no finaliza no se puede calificar el trabajo como bueno. Y culpa de los jugadores que por más que deseen ganar no resisten el peso de las 15 estrellas en la camiseta azul. Hola a todos, bienvenidos a las noticias culturales. Yo les cuento que en Leipzig comenzó el Backfest. Esto es algo así como el Coachella, pero de los amantes de la música clásica. Pasa durante una semana en Leipzig y hay conciertos por todas partes, por las esquinas, por las iglesias, por las calles, todo, porque esa fue la ciudad en la que Johann Sebastian Bach pasó sus últimos años de vida y donde murió y en teoría compuso sus mejores obras. No era su ciudad favorita, eso sí les cuento, pero bueno, fue muy importante en su historia, así que ya comenzó, les cuento. También les cuento que ayer se entregaron los premios Tony a la Academia, estos son como los Oscar, pero del teatro estadounidense, y hay un musical que a mí me encanta, que se llama Company, que se llevó 5 galardones. Este es un musical de 1980 en el que el protagonista es un hombre que no se quiere casar, que ama su soltería, que tiene como 3 novias y tiene un montón de amigos que son parejas casadas. Además toma trago, un montonón, y se precia de ser un gran soltero empedernido que no necesita de nadie. Pues resulta que hicieron un revival este año, porque evidentemente ese es el cliché del macho machista hasta donde más no se puede, y en el revival cambiaron el personaje principal por una mujer. Entonces es un voto al empoderamiento femenino, a la libertad. Me encantó y le fue muy bien, pero más detalles de cómo pasaron los Tony Awards tiene mi querido Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Los premios Tony son considerados los Oscar, pero del teatro en Estados Unidos. Ceremonia que en esta oportunidad valoró las obras 2021-2022 en el legendario Radio Music Hall de la ciudad de Nueva York. He had been dreaming of America. The Lehman Trilogy, una obra dramática sobre una empresa que desató la crisis financiera de 2008, se impuso en la ceremonia y hubo consenso entre el jurado, al llevarse 5 de los 8 galardones a los que aspiraba, incluyendo el de Mejor Obra Dramática. Otro de los grandes ganadores de la noche fue Company, una obra de Stephen Sondheim en la que explora los sentimientos de una persona soltera ante el compromiso. Puesta en escena que sigue demostrando el cariño que Broadway tiene por el fallecido compositor al obtener 5 estatuillas. Le sigue el musical basado en la vida y obra de Michael Jackson, MJ, que obtuvo 4 premios, incluyendo el de Mejor Actor Principal para Miles Frost, convirtiéndose en el galardonado más joven de la categoría con 22 años.
pesos. Mientras que la obra A Strange Loop, galardonada con un Pulitzer, se llevó el premio a Mejor Musical. Destaca la irreverencia y narrativa sobre la experiencia negra y gay en una de las temporadas más racialmente diversas de Broadway. Big black and queer, that's American Broadway. Big black and queer, that's American Broadway. La economía en el mundo comenzó la semana con efectos negativos. Así lo han considerado diferentes expertos luego de la caída de las bolsas en diferentes países. Una de las razones, la inflación en Estados Unidos, que llegó a un porcentaje que desde hace 40 años no veían. La inflación estadounidense alcanzó un nuevo récord en mayo, con un 8,6%. La cifra desencadenó una caída mundial de las bolsas por la inminente alza de las tasas de interés. Recordemos que Estados Unidos ha anunciado su mayor inflación en más de 40 años, situación similar ocurre en Europa y Colombia está observando una de las inflaciones más altas en los últimos años. Esto no es un fenómeno local, es un fenómeno internacional motivado, entre otras, por la guerra en Ucrania por parte de Rusia. En el caso de Colombia, el dólar cerró a 4.016 pesos con 20 centavos, volvió a pasar la barrera de los 4.000 pesos. Si le sumamos la decisión electoral del próximo fin de semana, pues localmente tenemos un aspecto adicional. Hoy la bolsa de París perdía un 2,38%, la de Frankfurt un 2,05%, la de Milán 2,14%. Londres también bajó 1,55% tras la publicación de una caída del 0,3% del Producto Interno Bruto británico en abril. El precio interno de la carga de café quedó en 2.136.000 pesos. Entre enero y mayo se movilizaron 55.217.539 toneladas de carga, un aumento de 19,6% frente a las 46.168.485 movilizadas en el mismo periodo de 2021. En abril, la ocupación hotelera en Colombia aumentó 59,82%, 7,62 puntos porcentuales por encima del 2019, según señala Cutelco. Los jóvenes entre los 18 y 35 años tienen más de 46% de participación crediticia este año en Colombia en comparación con el año 2021. En general, el valor de las operaciones de crédito en el territorio nacional aumentó 20% según Datacrédito. 150.000 millones de pesos por mes. Esa es la cifra que pierde Transmilenio por la cantidad de colados al sistema. Para tener una idea, ese valor es menor al presupuesto de construcción de un patio taller donde caben 92 buses articulados y 44 biarticulados. Pues la veeduría pidió acciones claras para reducir semejante déficit. Estas escenas son recurrentes en varias estaciones de Transmilenio, en la troncal de la avenida Caracas de Bogotá. ¿Por qué se cuela? El pasaje es muy malo. El fenómeno de los colados o evasión del pago no solo se ve en estaciones, sino también en buses zonales. Sí, la corrupción empieza desde lo más pequeño, nosotros hacemos el cambio, así sea con pequeños actos. Según la veeduría distrital, los colados dejan al mes más de 150.000 millones de pesos en pérdidas para Transmilenio y el SITP. La veeduría solicita realizar acciones concretas que estimulen el uso del sistema, solventando en mayor frecuencia de buses y presencia policial activa que garantice mayores niveles de seguridad. 189.000 personas en promedio se cuelan al día en el sistema, lo que representa 503 millones de pesos. ¿Qué opina de que se suban en el mismo bus gente que no paga? Mal hecho, muy mal hecho. La veeduría distrital llamó a las autoridades y a Transmilenio a redoblar esfuerzos para controlar los colados. Estas medidas son urgentes para evitar que el SITP se consolide como un demandante de recursos distritales. Para finales de este año, el déficit financiero en Transmilenio puede llegar a los 2,7 billones de pesos.
Atención, porque a menos de 6 días de la segunda vuelta presidencial, 440.904 cédulas de ciudadanía no han sido reclamadas. El documento es requisito para ejercer el derecho al voto. Bogotá es la ciudad con el mayor número de cédulas sin reclamar. Son 79.995 documentos. Sigue Medellín con 27.387 y Cali con 22.029. Por eso, en horario extendido de 8 de la mañana a 8 de la noche, las sedes de la registraduría en Bogotá y en las principales ciudades del país atenderán para entregar el documento. Realizaremos ese cierre de seguridad el día viernes 17 de junio a las 3 de la tarde. Por ende, es bien importante invitar a los colombianos que se acerquen con inmediatez a reclamar su cédula de ciudadanía. En Colombia, 38.029.475 ciudadanos podrán votar el domingo en 100.809 mesas que instalarán en 12.263 puestos de votación. Las personas que votaron en primera vuelta lo podrán hacer en el mismo puesto y mesa de votación. Quienes no sufragaron en la primera vuelta pueden consultar su puesto de votación en el aplicativo Infovotantes. Y recuerden que el sistema de medios públicos tiene preparada una nueva entrega de las transmisiones. Colombia, mi elección 2022, especial periodístico de votaciones y resultados electorales. En convergencia con la Radio Nacional de Colombia y el canal institucional, vamos a iniciar muy temprano, a las 6:30 de la mañana. Estaremos al aire con el especial de apertura de las urnas. Veremos todos los actos de protocolo y luego el inicio de la jornada hasta las 10 de la mañana. Nuestros tradicionales avances informativos y a las 12 del día la emisión de noticias. Y a las 3 de la tarde, gran especial del cierre de urnas y además entrega de resultados, boletines en tiempo real y el contexto y análisis de Mónica Pachón y Fernando Cepeda Ulloa. A las 7 la emisión central con el nuevo mandatario de los colombianos. Los esperamos en Colombia, mi elección 2022. Y hoy es el lunes de emprendimiento en RTVC Noticias. Una mujer indígena zenú sorprende por sus tejidos en caña flecha. Ella hace arte con los pies. Mi nombre es Odali Janet Morales Velázquez, pertenezco a la cultura zenú del departamento de Córdoba, de un municipio llamado Tuchín. Cuando niña de 8 años aprendí a tejer con los pies, ya que carezco de los miembros superiores por naturaleza. Y muchos que han impactado cuando yo trenzo y me ven trenzando con los pies, ahí sí dice, le creo que es un arte con los pies. Cuando llegué aquí a Bogotá, me tocó vender mi cabello para invertirlo en materia prima. En mi tienda vas a encontrar una variedad de productos como desde manilla, diademas, sombreros para dama, para caballero, bolso, billeteras, monedero, individuales, tapetes. Es un emprendimiento familiar que está conformado por mi mamá, mis hermanos y mis primos. Mis pies son el alma de mi cuerpo en general. Ese es el espíritu de superación. La discapacidad es física, más no mental. Sin los pies no sería nada. Este es un trabajo hecho a las patadas, pero con garantía, no se preocupe. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció que no se presentará para un segundo mandato. La expresidenta de Chile señaló que su decisión obedece a motivos personales. Más noticias del mundo a continuación. Durante la segunda audiencia del Comité del Congreso de Estados Unidos que investiga el asalto de 2021 al Capitolio, fueron revelados videos con testimonios que evidencian que el expresidente Donald Trump no escuchó los consejos de sus principales asesores, que le recomendaron dejar de afirmar que los demócratas le habían robado las elecciones de 2020. Un total de 381 manifestantes que participaron en las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba fueron condenados por varios delitos. 297 de ellos recibieron penas de hasta 25 años de cárcel por sedición. El gobierno británico introdujo un proyecto de ley para modificar unilateralmente el protocolo de Irlanda del Norte, negociado en el marco del Brexit con la Unión Europea. El bloque de los 27 denunció la violación del acuerdo internacional y amenazó con tomar represalias.
5 tripulantes iraníes de un avión venezolano de carga retenido desde hace una semana en el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires deberán seguir a disposición de la justicia en Argentina ante la sospecha de que pudieran pertenecer a empresas vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní. Teherán calificó los hechos de propagandísticos. Seguimos con más información deportiva y seguimos hablando del fútbol colombiano, porque después de que se cumpliera la 5ª fecha de los cuadrangulares, todavía tenemos 5 equipos que pueden pelear por llegar a la final y quedarse con esa estrella de mitad de año. Pues estamos hablando que en el grupo A tienen posibilidades Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla, y por el grupo B aparecen Tolima, Independiente Medellín y La Equidad. Aquí la crónica de la jornada. Tolima, con 10 hombres y 23 toques para el gol de Anderson Plata, hizo la tarea en el Atanasio. Siempre jugamos al todo o al nada Tolima, porque los partidos de Tolima son así siempre, complicados, difíciles, los rivales. La derrota ante 28.000 espectadores no cayó bien para el poderoso, pero la esperanza es lo último que se pierde. Vamos a seguir apuntándole a la posibilidad de poder estar en la final, que era lo que pretendíamos. Y el panorama se complica porque Equidad ganó, goleó y gustó. La meta de nosotros es hacer 42 puntos y luego que Dios nos regale lo que quiera o lo que crea que merecemos. Y yo creo que el equipo lo que tiene que hacer primero es jugar. En el grupo A, el finalista se define en Medellín. Nacional recibe a Junior y un empate dejaría a los verdolagas peleando por el título. Vamos a buscar la clasificación en Medellín, pero nosotros vamos paso a paso. 5 equipos, 2 cupos y el sueño de la estrella de mitad de año latente. Se define la gran final del primer semestre del fútbol colombiano. Que todos conocemos como el cancán, sí es un cancán, pero no es el cancán. Mejor dicho, sí es el ritmo, pero no el nombre. Vamos por orden. Esta pieza es un baile de salón de 1820, como decir el sanjuanero. Lo bailaban las clases trabajadoras de un barrio que se llamaba Montparnasse. Ese barrio quedaba en París y este baile se bailaba dando saltos y haciendo acrobacias en pareja. Después, más o menos en 1860, se volvió un baile individual que solo hacían las mujeres y en los cabarets. Entonces, esto sí es un cancán, un baile cancán. Ahora, este en particular se llama Galop Infernal y es parte de una opereta de Jacques Offenbach que se llama Orfeo de los Infiernos. ¿Me siguen? El ritmo se llama cancán, pero la pieza se llama Galop. El Orfeo de los Infiernos está basado en el mito griego de Orfeo y Eurídice. Según cuentan, estos dos estaban muy enamorados, pero a Eurídice la mordió una serpiente y se murió. Orfeo, que no quería perder el amor de su vida, resolvió bajar al infierno y negociar con Hades para que se la devolviera. Hades le dijo, bueno, tiene que encontrar el camino para salir de aquí, y de una vez le advierto que es oscuro, largo y tenebroso. Si lo encuentra, ambos son libres. Pero ojo, que usted siempre va a ir adelante y ella atrás. Y si usted llega a mirarla, chao trato, y ella se queda conmigo. Comienzan a caminar, él no se aguanta, la mira, y hasta ahí la historia, no hay final feliz. Con ese mito, Offenbach escribió una opereta, o sea, una ópera con historia inverosímil y absurda que tiene como propósito hacer reír al público. El asunto quedó así. Orfeo y Eurídice llevan mucho tiempo casados y ya no se soportan, pero siguen juntos porque no quieren escandalizar a la opinión pública, que es una persona. Ella está enamorada de un pastor y él de una pastora. El pastor de ella resulta ser el mismo Hades y se la lleva al infierno. Pero ella descubre que cuando uno es la novia de Hades, pues el infierno no está para nada mal. La opinión pública comienza a presionar a Orfeo para que vaya por Eurídice y él termina bajando al infierno de mala gana porque la verdad la estaba pasando de maravilla solo. Una vez llega al infierno, descubre que todos están en tremenda fiesta porque los dioses que vivían en el Olimpo se aburrieron de esa vida y decidieron bajar a desordenarse con Hades. Y adivinen qué es lo que bailaban en esa fiesta. Muy bien, exactamente el galop, o sea, un cancán, pero no el cancán. Hablemos de Offenbach, que era tremendo personaje.
Nació en 1819 en el Reino de Prusia, un estado que ya no existe y que quedaba en Alemania. Tocaba violín, violonchelo, componía y fue el fundador del Teatro Buffet Parisien, que queda en el Distrito 2 de París y que siempre se ha identificado por presentar obras cómicas e irreverentes. En ese teatro, Offenbach presentó todas sus operetas, que son como 40, y que en su momento pisaron callos porque se burlaban de la burocracia, de la iglesia, de la política. Además, tenían temas controversiales. Por ejemplo, hay una que se llama La Bella Helena, que cuenta la historia de Helena de Troya, París y Menelao como si fuera un ménage à trois, o sea, un polvo entre tres. Y perdón por mi francés, ¿no? Yo soy Laura Galindo M y esto es Un Cuento para Contar de Señal Clásica y RTBC Noticias. RTBC Noticias, emisión. El siguiente espacio fue asignado por el Consejo Nacional Electoral, según la resolución número 1781 del 5 de abril de 2022.